Venancio. Hola. Eres el padre de Irune, ¿no? Sí. Encantada de conocerte. Me ha dicho que no vas a emitir la entrevista de Irune. ¿Yo? ¿Tú? ¿Eso me ha dicho? ¿Pero yo qué te voy a decir eso? Ahí va, eso me ha dicho. ¿Eso te ha dicho tu hija? Me has engañado. No, te ha engañado la hija. Si yo le he dicho a tu hija, dile a tu padre, que me han dicho en Echalar, que es un hombre muy majo, que... Yo sí, muy bajo. Por eso, que estás todo el día trabajando en el caserío, Sí. Pues que te vinieses a Las Palomeras a disfrutar conmigo de una jornada de relax. ¿Y que eso te lo me has mereces. dicho? Claro. Bueno, Tú- te creo, tú- te a creo, ver, te hombre, creo. ¿Tú has estado alguna vez en Las Palomeras de Echalar haciendo una visita guiada? Visita guiada nunca. ¿Y eres vecino de Echalar? Sí. ¿Eres cazador? No me gusta. ¿No te gusta cazar? No. Comer sí, en el plato me gusta, pero cazar no. De hecho, vives al lado del río Sí, y tampoco coges truchas. No. Me da pena. ¿Tú conoces a Laura? Sí, es mi sobrina. Por aquí O sea, andará, por aquí andará. Laura es tu sobrina. Sí. Que es la persona que hace las visitas guiadas por Las Palomeras. Eso sí. Donde no has estado nunca haciendo una visita guiada con He tu estado sobrina. aquí, pero no he estado haciendo... Vaya lío que tenemos hoy. Laura! Uy, que no se puede gritar mucho, que estamos en temporada. Y vamos a asustar a las palomas. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. Mira qué sorpresa, tu tío. Sí. Me contaba Venancio que nunca ha hecho una visita guiada por Las Palomeras. ¿Y esto suele suceder en la localidad de Chalar? Pues sí, la verdad es que sí. Aquí gente del pueblo habré tenido 5, como mucho. Toda la gente que está aquí más o menos sabe lo que pasa, pero hay muchos datos que se nos escapan. Sí, la verdad es que sí. Venancio, Sí. apunta en la cabeza que Laura va a empezar a explicar la historia de la caza. Las Palomeras de Chalar son un lugar donde estamos ahora, en donde pues bueno, un grupo de 12 palomeros, que se les llama a las personas que cazan con las redes, mantienen una tradición de captura de palomas mediante redes. Esta tradición tiene más de 600 años, no necesita ningún tipo de arma para poder cazar y hoy en día es único en toda la península ibérica. Entonces, gracias a eso está declarada como bien de interés cultural. Siempre decimos que la tradición tiene más de 600 años, pero exactamente no sabemos cuántos tiene, porque no hay nada escrito. Del comienzo hay solo una leyenda que dice que todo esto empezó por casualidad, que había un pastor en el monte cuidando de sus ovejas y veía cómo pasaban los bandos de palomas. Entonces, como juego, cogió una piedra o un palo y la echó debajo del bando. Se dio cuenta que cada vez que echaba la piedra, el bando bajaba hacia el suelo. Entonces, cuando estaba pues, en ese juego, al final pasando el rato, parece que venía un cura y a este cura se le ocurrió, ahí va, pues vamos a poner, ya que baja en altura, vamos a poner unas redes y bueno, poco a poco fue evolucionando y se convirtió en lo que tenemos hoy en día. Parece ser que empezó en Orreaga Roncesvalles, ahora ya allí no hay redes, pero pues este es pues bueno, el sitio donde se mantienen las redes vivas más antigua que hay, porque la primera fecha escrita realmente es de 1378. Es importante la labor de todos los palomeros. Ahí estamos viendo, ¿cómo se llaman? Gerardo. Las trepas. Las trepas. Sí, eso es. Venancio, ¿le conoces a Gerardo? Sí. A ver. ¡Gerardo! ¡Hola! Aquí está el mojón. Del mojón, entonces las redes están colocadas en Echalar, en tierras de Echalar, pero ya todas las trepas, todo lo que es el proceso de traer las palomas, se hace en tierras francesas, en tierras de Sara. Entonces, antiguamente pues había una colaboración, los palomeros eran mitad y mitad, los terrenos también, lo que se cazaba se compartían, pero pues hace 150 años pues tuvieron algunos problemillas, los de Sara ahora tienen sus propias redes y todo esto quedó en manos de la gente de Chalar. En épocas de guerra no hay nada escrito, pero se dice que se cogieron 1500 docenas incluso en las redes, en toda la temporada. Y ahora no estamos que las temporadas de 100 docenas ya son muy buenas, entonces hay grandísima diferencia. Pues antes 80 docenas en una tarde, por ejemplo. Son Más listas, no sé, entonces no había escopetas. Ahora están tirando aquí a medio kilómetro, están tirando los franceses y luego vienen asustadas, Entonces no había escopetas y venían más tranquilas. El tiempo también era diferente, antes hacía más frío, ahora nos entra el viento del sur y no hay nada que hacer con las palomas. Era el mejor negocio de todo de Chalar, vamos. Y luego se vendían por ahí. Sí, y a los soldados, hay muchísimas historias pues, que se vendían a soldados para que comiesen, claro. ¡Hala! ¿Y esta trepa de piedra es una de las más antiguas? Sí, esta es la trepa principal.
Aquí, aparte de trabajar asustando a las palomas, también tienen la corneta, que es como un cuerno. Hoy en día ya es de metal, pero bueno, antiguamente era un cuerno. Entonces, desde aquí se avisa a todo el grupo de palomeros que vienen las palomas, pero esa corneta también sirve para organizar a palomeros y cazadores. Y Venancio, ¿qué pasa si, por ejemplo, a los palomeros les entran las ganas de Eso, orinar? Porque 11 horas ahí metido. orinar es fácil. Si viene ganas de otro, No, eso, y entonces, ¿tú has visto alguna vez, no? ¿Qué hace? Velo chorro cae. Venancio, ¿alguna vez te habías sentado en este Nunca, magnífico banco? Nunca. Pasás sí por aquí, con 35 kilos al hombro. ¿Qué llevabas? ¡Ah! Eras contrabandista. Sí, ya te veía yo la cara. Ya, Te apuro. Rosli. Yo conocí a un señor en Zugarramurdi que pasaba preservativos. Yo también he oído, también? No, yo no he pasado, pero he oído, sí. Sí, eso dicen todos. Yo he oído, pero no he pasado. En tu caso sí pasabas. Yo no. Puros. Puros, sí. Laura, este es un magnífico sitio para poder comprobar cómo funciona este sistema de caza que decías que es uno de los más antiguos, ¿no?, de la península ibérica y que se mantiene. Eso es. Ahora estamos en el punto donde si vienen palomas se ve todo el proceso de cómo asustan al bando y cómo la dirigen hacia las redes. El mismo collado hace una forma de embudo, que es justo el que tenemos nosotros detrás. La misma forma del monte va estrechando el paso a las palomas de norte a sur. Entonces, en la falda de los montes se colocan las trepas. Hay 8 trepas en total, 5 de una parte y 3 de la otra. Entonces, los palomeros que están arriba tienen 2 herramientas. Está la paleta, que se parece mucho a una pala de ping-pong, y está la zatarra, que es un trapo blanco que la agitan y gritan con ella. Entonces, con la zatarra hacen ruido y gritan, entonces les asustan a la izquierda, a la derecha, las van centrando, y con la paleta, les echan debajo del bando de palomas y bajan a altura. Parece ser que las paletas simulan halcones o aves rapaces que atacan las palomas, entonces con el color blanco las palomas se piensa que es una rapaz que les va a atrapar, intentan protegerse entre los árboles y desde el punto de vista de la caza conseguimos tenerlas a menor altura. Entonces con estas 2 herramientas las van centrando y bajándoles a altura para llevarlas hacia las redes. Hace falta mucha suerte para que toque, pero si toca se ve muy bien. Yo no sé si mucha suerte o como hacían hace décadas, ¿no? Pues misa a las 2 de la mañana porque el cura trabajaba en las redes, tenía que subir andando, claro, no tenía otro vehículo, entonces todos a misa a las 2 de la mañana porque el ¿A cura... las 2 daban? Eso, igual hace más años. Claro. Sí. Vosotros ya dormíais más, a las 5. Entonces todo el pueblo a levantarse a las 2 porque el cura era aficionado, bueno, trabajaba en las redes. Y luego otro cura que debió de poner otras redes en el collado de al lado, pues haciéndoles la competencia ilegal y todo. Y luego, pues bueno, jaleo con los curas y bueno. Bueno, sí. Y hasta aquí también ha venido Napoleón, Alfonso XII, ¿no?, para ver este sistema de caza. Sí, antiguamente debían de venir, esto debía de ser más importante que ahora, por lo menos sí, pero venían con todo su séquito aquí a pasarse unos días a ver cómo se cazaba con las redes, debía de ser muy importante, sí. Aquí estáis manteniendo esa tradición con esfuerzo y con mucha dedicación, no como tú que te dedicabas al contrabando para conseguir dinero fácil. Así no era. Apuros, no puros apuros.